Llegaron a San Lázaro con una cubeta llena de chapopote para armar el show contra Rocío Nale. Sergio Gil y Laura Ballesteros dicen que son 900 kilómetros de daño. Pero mientras ellos lanzan cifras y cubetazos, la ayuda para los pescadores sigue en pausa. Vaya, como si estuviera en fila del SAT. Y agárrate porque en Poza Rica la gobernadora ya exhibió a Movimiento Ciudadano después de la marcha por el doctor Montero. Río revuelto, ganancia de naranjas. La gobernadora dice que no fue tan espontáneo y que el partido sacó la caña de pescar en pleno dolor familiar. Una cosa es acompañar y otra muy distinta es encabezar sin decir. Quédate porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Nale en la mira nacional. Una cubeta llena de chapopote cruzando la puerta de San Lázaro. Y de repente, el debate ya no fue ambiental. Fue completamente político y hasta escenográfico. Porque sí, Sergio Gil y Laura Ballesteros llegaron con sus gotitas de chapopote. Así le pusieron el nombre, no me lo estoy inventando, un diminutivo elegante. Pero en cubeta tamaño familiar. O sea, gotita, pero de las que no caben ni en la mesa. Aquí lo tienen si lo quieren ver. Y para esos diputados de Morena de Veracruz, aquí tienen su cucharada de chapopote. Aquí la tienen. A ver si le resuelven los derrames que le han abandonado. Y el mensaje era claro. Responder a lo que se dijo desde Veracruz, que no había gran afectación, que eran residuos menores. Pero aquí hay algo que, pues, no cuadra. Porque cuando llevas el chapopote hasta la tribuna, ya no es solo discurso, es como decir, mírenlo ustedes. Aunque más de uno seguro pensó, ojalá no se derrame, porque aquí ya se derrama suficiente, pero de promesa en el Congreso. Ahora, el dato pesa. Más de un mes desde que se pidieron acciones, apoyos, comparecencias y nada termina de aterrizar. Dijeron que eran unas gotitas de chapopote. Aquí están sus gotitas de chapopote. Y si alguno de ustedes quiere seguir con esta mentira, pues aquí hay una cucharada de chapopote para que le entren. No han encontrado al culpable y se siguen lavando las manos de a ver a quién le echan la bolita. 30 días que en política se sienten como trámite, pero en la costa se sienten como cartera vacía y refri haciendo eco. Porque sí, el turismo cae, la pesca se frena y la ayuda en pausa, como si estuviera en fila del SAT. Y luego viene lo grande, 900 kilómetros de posible afectación. 900. Eso ya no es manchita, eso es mapa completo. Pero también abre una duda, porque cuando el número crece tanto, uno se pregunta, ¿ya está medido o apenas lo están dimensionando? Porque luego pasa. Cifras enormes, soluciones chiquitas, como dieta de lunes. Si le va bien a nuestro Estado, le va bien a todas y a todos. Es muy lamentable que venga a desinformar. Se está trabajando, nuestra gobernadora Rocío Nale está trabajando en el hecho, el gobierno, todas y todos en conjunto, para sacar avante esta situación que se tiene en nuestro Estado. También exigieron que comparezca la titular de ASEA y hasta salió el nombre de Alicia Bárcenas, que canceló la reunión. Y ahí es donde el silencio hace más ruido, porque cuando el tema se pone incómodo, la agenda se vuelve ninja, desaparece sin ruido. Y por si faltaba algo, el PAN también pidió que vaya Pemex. O sea, esto ya parece fila de conferencias pendientes, como cuando todos quieren hablar, pero nadie quiere empezar con el yo me hago responsable. Y al final, la cubeta pesa, sí, pero más pesa lo que exhibe. Un problema real, una narrativa en disputa y una clase política que entre chapopote y declaraciones sigue viendo quién capitaliza mejor, porque resolver, bueno, eso todavía está en veremos, como siempre, pero con mejor producción. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale exhibe a Movimiento Ciudadano en Poza Rica. Sí, Poza Rica ya no está igual.
Y eso se siente en la calle, en las conversaciones y ahora hasta en las marchas. Porque sí, la gente salió a manifestarse por el asesinato del doctor José Antolín Montero y no es para menos. Un médico conocido, con trayectoria, que aparece sin vida, amarrado con signos de tortura. Y eso sacude a cualquiera. Pero al mismo tiempo, la gobernadora Rocío Nale puso la mesa otro ángulo. Dijo que detrás de la movilización había presencia de movimiento ciudadano, que no eran tan espontáneas estas manifestaciones como parecía. Y a ver, en frío no suena tan jalado. Poza Rica lleva meses con un ambiente raro, polarizado, dividido, como si cualquier tema rápido se volviera político, aunque no lo fuera al inicio. Porque entonces pasa esto. Hay una causa legítima, pero también aparecen actores que intentan capitalizar, como cuando ven río revuelto y sacan la caña, aunque no sepan ni pescar. Y ojo, eso no invalida la marcha, ni el dolor de la familia. Ahí estuvo la hija del doctor. Y eso pesa, eso es real. Pero también es cierto que Movimiento Ciudadano ha estado muy activo en la zona. Y cuando un partido empieza a moverse tanto en movimientos sensibles, pues levanta cejas, porque una cosa es acompañar y otra muy distinta es encabezar sin decirlo. Rocío Nale, por su lado, hace lo que le toca, fijar postura, poner contexto político, sin engancharse de más, pero dejando claro que ve algo más detrás. Y al final, esto no es blanco-negro, es una ciudad dolida, sí, pero también una ciudad donde la política ya se metió hasta en las conversaciones más delicadas, porque cuando todo se mezcla, justicia, enojo y estrategia, lo complicado ya no es entender qué pasó, sino quién está usando qué y para qué. Noticias locales. Nale contra narrativa negra. El problema no es el derrame, es lo que se está diciendo de él y cómo está pegando. Porque en plena temporada vacacional, cuando Veracruz debería estar lleno, empieza a circular la versión de playas contaminadas, de hidrocarburo, de riesgo, y ahí fue donde Rocío Nale puso freno de mano. Nosotros vivimos en un estado y en un país de libertades, y cada quien se puede manifestar pacíficamente por lo que crea y sus derechos. Yo los respeto. En Pajapan estuve atenta, algunos ciudadanos salieron a manifestarse, con los pescadores he hablado. Yo vine a trabajar para dejar un mejor estado. Y ya sé que habrá grupos que no les gusta, o de intereses particulares, o políticos, o lo que sea. El ataque de esta semana pasada fue a Veracruz, ya no fue a mí. No vengas a Veracruz, no vengas, o sea, esas publicaciones. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues una campaña, miren cómo están las playas, miren, estamos limpiando, miren, aquí está la marina, nuestras playas son aptas. Dijo algo clave, que esa narrativa no la golpea a ella, le pega directo a la gente, a los que viven del turismo, a los que venden cocos, bolovanes, a los hoteleros, o sea, al que depende del día a día. Y a ver, eso sí tiene lógica, porque basta con que se viralice una mala imagen para que se caigan reservaciones. Ni el mejor descuento salva una playa quemada en redes sociales. Pero aquí hay un punto fino, y hay que decirlo, porque una cosa es exagerar o usar el tema con intención política, que también pasa, y bastante. Hay quien ve en crisis y ya están sacando el guión. Y hay otra muy distinta, y es que el problema existe, aunque sea en menor escala, porque el derrame no salió de la nada, lleva semanas en conversación y cuando todo lo negativo se mete en la categoría de ataque, puede generar más duda que confianza. Rocío Nale insiste en algo, el pueblo sabe y ahí está apostando todo, a que la gente filtre, compare y saque sus propias conclusiones. Lo interesante es que también lanza un mensaje claro. Defender la imagen de Veracruz es parte del trabajo, porque sin turismo el golpe no es político, es económico. Y ese sí duele porque no se debate, se siente en la bolsa. Al final, esto no va de callar ni de amplificar todo, va de equilibrio, porque ni todo es desastre, ni todo es ataque. Pero eso sí,
cuando la conversación se desborda, ya no la controla nadie, ni el gobierno, ni la oposición, ni redes sociales. Y ahí es donde empieza el verdadero reto. No solo lo que pasa en las playas, sino lo que la gente cree que está pasando. Noticias locales. Choferes en paro en Coatzacoalcos. Prometieron modernidad y en 2 semanas, ya hay paro y hasta despido. Quizá, yo no sé por qué ellos abusan de las necesidades. No entiendo y no me cabe. ¿Por qué tenemos necesidades de trabajo? Todos las tenemos, pero también tenemos nuestros derechos laborales. ¿Por qué el gobierno? Así arrancó el tema con los autobuses Quetzali en Coatzacoalcos, un proyecto que venía a cambiar el transporte, pero que hoy ya trae ruido interno, porque varios choferes decidieron frenar unidades literalmente. Las estacionaron cerca de Plaza Caya y dijeron hasta aquí. ¿Cuál fue la razón? Jornadas, pagos y condiciones que no les están cuadrando. Y aquí es donde se pone interesante. Uno de ellos contó que trabajó 23 horas seguidas, de 5 de la mañana a 4 del otro día por 900 pesos diarios. O sea, sí suena pesado, bastante. Ni los maratones te dejan tan molido y aquí es diario. Pero además dicen que les prometieron otra cosa. Jornadas de 8 horas, sueldos de entre 20 y 25 mil pesos al mes y muchos dejaron sus trabajos por eso. Y ahora la realidad es otra. Y mientras eso pasaba, del lado oficial salió el mensaje que todo opera normal, que hay unidades circulando y hasta nuevos operadores. O sea, el sistema no se detuvo, pero el tema es cómo se resolvió. Porque uno de los choferes que habló, que alzó la voz, terminó despedido ese mismo día. Rápido, más rápido que soluciona el problema. Ahora, tampoco es menor decir que es un sistema nuevo. Apenas lleva 2 semanas y en cualquier arranque siempre hay ajustes, errores, presiones, pero aquí el detalle es otro. ¿Por qué? Porque cuando las quejas vienen de jornadas de hasta 18 horas y además se habla de falta de descanso, ya no es solo tema laboral, también es tema de seguridad. Porque entonces no solo va el chofer cansado, van decenas de pasajeros arriba. Y ahí es donde todo cambia. Porque sí, el proyecto busca mejorar el transporte, pero si los que los operan están al límite, la mejora se empieza a ver pues medio forzada. Y al final el sistema sigue, los camiones también, pero la duda ya quedó sembrada. ¿Esto es un ajuste normal o una señal de cómo viene el modelo? Noticias locales. Adanelli saca las patrullas. 5 patrullas, sí, 5 nuevas unidades en la calle y no como adorno, sino como señal de movimiento. Porque en Poza Rica, en un momento donde la seguridad está bajo la lupa, el gobierno municipal decidió actuar y hacerlo visible. La alcaldesa Adanelli Rodríguez encabezó la entrega de 5 unidades a la policía municipal con un objetivo claro: más vigilancia, mejor tiempo de respuesta y mayor presencia en colonias. Y a ver, 5 patrullas pueden parecer pocas en papel, pero en operación significan más recorridos, más cobertura, más reacción inmediata, porque una sola unidad puede hacer la diferencia entre llegar o no llegar. Además, no es un esfuerzo aislado, se habla de coordinación con Marina, Defensa, Policía Estatal, o sea, estas 5 unidades se integran a una estrategia más amplia. Y hay un detalle que también suma. Entre esas 5 patrullas hay una rosa enfocada en atención a mujeres, niñas, niños y bueno, lo cual muestra que no todo es patrullaje general, también hay enfoque específico, porque la seguridad no es igual para todos y eso ya se está considerando. Ahora, el mensaje es claro. No se trata solo de números, pero sí importan. Y poner 5 nuevas unidades en circulación en este momento habla de que el tema no está detenido. Es acción concreta, visible, medible, porque al final la seguridad se construye así, con pasos que se ven, que se sienten, que empiezan a generar presencia, porque no todo cambia de golpe. Pero así es como empieza. Y en ese sentido, Poza Rica está marcando ruta, con 5 patrullas más que ya no están en discurso, sino recorriendo la ciudad donde realmente importa. Noticias locales. 22 22 niños perdidos por ver a Gloria Trevi. Sí,
Se perdieron en medio del ruido de las luces y de miles cantando a todo pulmón, pero lo más fuerte no es eso, es que nadie fue por ellos. 2 menores, hermanos, desaparecen entre la multitud durante el concierto de Gloria Trevi en la Expoferia de Coatzacoalcos y terminan en el módulo de Aquí estoy. Sí, ese que se instala justo para estos casos porque pasa más seguido de lo que muchos quisieran admitir. Pero aquí hay algo que incomoda. De 22 niños extraviados esa noche, 22. Todos regresaron con su familia. Todos. Menos ellos 2. Y eso ya no suena a descuido normal. Suena a otra cosa, porque entonces, ¿dónde estaba el adulto responsable? Se habla de que estaban bajo el cuidado del padre, pero el tema es que nunca apareció, o al menos no a tiempo. Y mientras tanto, los menores siguen bajo resguardo del DIF. Sí, están protegidos, atendidos, con protocolos, todos en orden, en papel, pero en la realidad, 2 niños pasaron de un concierto a una institución en cuestión de horas. Y es que llevar niños a un evento masivo no es el problema. El problema es soltarlos como si fuera parque de colonia cuando tienes miles de personas, alcohol, ruido, caos, y porque luego pasa esto. Y todos se sorprenden, como si fuera inesperado. Como cuando alguien deja las llaves puestas y dice, pues qué raro que se llevaron el coche. Pues sí, raro no es. Ahora, hay coordinación con la madre, dicen, para ver si existen condiciones para regresarlos. O sea, todavía ni siquiera es automático. Y ahí es donde uno se queda pensando. No es solo que se perdieron, es que nadie los estaba buscando. Y eso pesa más que cualquier concierto. Noticias locales. Casi 1000 familias entre aguas negras. Viven entre aguas negras, literalmente, no es metáfora, es todos los días y lo más duro es que ya se volvió normal. En Jalapa, en la colonia 6 de junio, hay alrededor de 730 familias que no tienen drenaje. Sí, 730, y eso ya no suena a casos aislados, suena a abandono estructural porque cuando una fosa séptica se llena, no avisa. Se desborda y termina dentro de tu casa. Y es que según cuentan los vecinos, cada temporada de lluvias es lo mismo. El agua negra sube hasta 1,5 metros en algunos casos, se pierden muebles, ropa y lo más delicado, la salud. Porque ahí es donde empiezan las infecciones. Los niños enfermos, los adultos mayores batallando, pero aquí hay algo que brinca. La colonia tiene casi 13 años, o sea, no es nueva. No es improvisada de ayer. Y aún así, siguen sin drenaje porque no están regularizados. O sea, sí pueden vivir ahí, sí pueden pagar sus terrenos, sí pueden pagar sus prediales, pero no pueden recibir servicios básicos. Como cuando te cobran cover, pero no te dejan entrar. Así de absurdo. El tema es que el ayuntamiento dice que sin papeles no hay obra. Y los vecinos dicen que llevan años intentando regularizar. Pero entre trámites, grupos divididos y promesas, todo sigue igual. Y mientras tanto, las soluciones son zanjas, caños abiertos, ollas improvisadas, o sea, en pleno 2026. Y hay gente viviendo como si el drenaje fuera un lujo, no un derecho. Ahora, también aparece el movimiento antorchista, organizando, gestionando, moviendo gente, lo que ya sabemos. Porque cuando el gobierno no llega, hay alguien que ocupa ese espacio, aunque luego cobre factura política porque gratis, casi nada. Y uno se queda pensando, pues dicen que el gobierno está para apoyar a los que menos tienen, pero aquí justo esos son los que siguen esperando. Porque sí, suena técnico, suena legal, suena a trámite, pero en la realidad son 730 familias viviendo entre aguas negras. Y eso no debería tener tanto trámite. Noticias locales. Se roban al loro en el puerto. Sí, se llevaron a Paquito. Un loro, pero espérate, porque esto no es cualquier robo. Fue en el Infonavit Las Brisas, al norte del puerto de Veracruz, en el andador Sierra de Apucarama, entre Sierra de Periperi y Cabo de Bascuñán. O sea, no es un callejón escondido en plena zona habitacional. Fue en la mañana, en minutos y con toda la calma del mundo. Un sujeto en motocicleta entra, ve la jaula en el patio y se la lleva completa, como si fuera paquete de envío, sin ruido, sin prisa y sin que nadie lo detenga. Pero aquí es donde pega distinto,
Porque no era un loro cualquiera, era parte de la familia, criado desde pequeño, de esos que ya hablan, que ya reconocen, que ya forman rutina, o sea, no es mascota, es compañía real. Y todo pasó cuando la pareja, adultos mayores, salió tantito a la tienda, o sea, cuestión de minutos. El tipo literal estaba esperando la oportunidad porque eso no se improvisa, eso se observa. El tema es que intentaron alcanzarlo, pero pues contra una moto poco se puede hacer. Y el tipo desapareció, como si nada, con todo y jaula. Y aquí viene lo que no muchos dicen, porque no es solo el robo, es a quién se lo hicieron, porque sí, hay robos más grandes, más caros, pero este pega diferente porque es directo, vulnerable, casi cobarde, como quitarle el bastón a alguien y salir corriendo, así debajo. Ahora, hay otro detalle. El otro loro que se quedó, pues está triste, dejó de comportarse igual, o sea, hasta los animales resienten, pero luego hay quien dice que solo es un ave, como si el vínculo no existiera. Una noticia que de verdad, pues la familia pide ayuda en redes sociales, difusiones, esperando que alguien vea, que alguien reconozca, que alguien diga, oye, pues ese loro no es mío, porque al final robarse un loro, pues no te hace rico, pero sí dice mucho de qué tan vacío tienes que estar para hacerlo. Noticias locales. Atropellan a Yaguarundi en Veracruz. No gritó, no hubo sirenas, no hubo nadie que frenara. Solo quedó ahí, a la orilla de la carretera, muriendo. Un Yaguarundi, sí, de esos que casi nadie ve, pero ahí están, sobreviviendo entre monte y concreto. Fue atropellado en la carretera de Medellín de Bravo, rumbo a Rancho del Padre, y nadie sabe quién fue. Y eso ya dice mucho, porque no estamos hablando de una avenida saturada. Es una zona donde todavía hay vida silvestre, donde estos animales cruzan porque es su territorio, no el nuestro, aunque ya lo hayamos invadido. El tema es que cuando lo encuentran, pues ya estaba mal, sin mover las patas traseras, con la columna prácticamente destrozada. O sea, el golpe no fue leve, fue directo, fuerte, de esos que no dejan duda. Y aún así, pues nadie vio nada. Una situación lamentable. Ni placas, ni vehículo, ni una pista, como si el responsable se hubiera borrado. O peor, como si ni siquiera hubiera frenado, porque claro, es solo un animal, dirían algunos, como si eso justificara seguir de largo. Pero aquí hay algo que incomoda, porque estos casos no son raros, solo que casi no se vuelven noticia porque no generan presión, no hay denuncia formal, no hay quien exija y entonces pasan y pasan y pasan. Como cuando tiras la basura en la calle y dices, pues no pasa nada, hasta que todo está lleno. Ahora, Protección Civil llegó, confirmó las lesiones, lo vio agonizar y minutos después murió. Ahí mismo, sin más. Y lo enterraron en la zona, rápido, discreto, como si fuera parte del paisaje. Y sí, suena triste, pero también dice algo más grande, porque cada vez que pasa esto, no es solo un animal menos, es una señal de que el desarrollo va más rápido que el cuidado. Y así, poco a poco, nos vamos quedando sin los que estaban antes, pero eso sí, con más carretera. Noticias locales. Acosador suelto en Medellín. No fue de noche, no fue en una calle sola, fue de día y en plena zona habitacional. Y aún así, nadie lo detuvo. A ver tu cara, maldito degenerado, puerco, cerdo. Un hombre entre 25 y 35 años fue captado en el fraccionamiento Arboleda San Ramón, en Medellín de Bravo, haciendo algo que muchos prefieren no nombrar, pero que ahí estaba, sin pudor, sin miedo, tocándose en plena vía pública. Pero aquí hay algo que prende alerta, porque no es la primera vez. Vecinos dicen que ya lo han visto varias veces en la misma zona, con el mismo patrón, motocicleta, recorrido y luego el acto. O sea, no es improvisado, es repetido. Y eso cambia todo, porque entonces ya no es un loco aislado. Es alguien que regresa, que mide, que se siente cómodo, como si supiera que no pasa nada, que nadie lo va a parar. El tema es que esta vez una mujer lo grabó, lo expuso y en cuanto se vio descubierto, se subió el cierre, se trepó la moto y se fue. Así, rápido, limpio, como quien ya tiene práctica. Y ahí es donde incomoda,
porque esto ya no es solo exhibicionismo, es una escalera que si no se corta suele subir porque empieza así, probando límites, viendo reacciones, midiendo tiempos, pero luego hay quien dice que no es para tanto, hasta que sí lo es. Ahora, la gente pide patrullajes, vigilancia, presencia, porque el miedo no es lo que hizo, es lo que podría hacer después. Y es que cuando alguien repite esto y nadie lo frena, no es que no haya pasado nada, es que le están dejando espacio para que pase algo peor. Noticias locales. Trafican iguanas en Veracruz y se mueren. Metidas en caja, apiladas, sin aire, como si fueran mercancía cualquiera. Y sí, eran casi 200, pero 31 ya venían muertas. Iguanas verdes, sacadas de Veracruz y subidas a un autobús de pasajeros rumbo a Oaxaca. Y así, mezcladas entre equipaje, como si nadie fuera a revisar, como si fuera todo normal, pero aquí hay algo que pega. Porque no fue un cargamento pequeño, eran 192 ejemplares distribuidos en 15 cajas, o sea, esto no fue alguien que se encontró una y se la llevó. Esto es tráfico, organizado, planeado, con ruta y destino. Y el tema es cómo iban las iguanas, sin condiciones, sin cuidado, sin lo mínimo. Tanto, pues que 31 murieron en el camino, o sea, ni siquiera les importaba que llegaran vivas, mientras algunas sí lo hicieron, pues negocio cumplido, porque así funciona. Frío, directo, sin filtro, como si fueran botellas y no seres vivos. Ahora, lo encuentran en Matías Romero, en Oaxaca, revisan la cajuela y ahí estaban, todas apretadas, estresadas, resistiéndose al contacto, o sea, claramente recién sacadas de su hábitat. Y sí, las sobrevivientes, 161, fueron liberadas. Algo positivo, fueron liberadas a la selva, lo cual suena bien, suena correcto. Pero aquí viene el detalle incómodo, porque no hay detenidos, ni un responsable, ni una cara, ni una explicación. O sea, un tráfico de casi 200 animales y 0 culpables, como si las cajas pues hubieran subido solas al camión. Y es que esto no es nuevo, es algo lamentable, una práctica que definitivamente pues parece no tener fin, solo que casi no se ve porque pues no gritan, no roban, no disparan, pero igual destruyen, igual arrasa, solo que en silencio, como cuando desaparecen especies poco a poquito sin que nadie lo note, hasta que ya no hay nada. Porque al final no es solo que murieron 31, es que alguien decidió que valían menos que el dinero que iban a dejar.